La leña y el secreto. El sol aún no había aparecido en el horizonte cuando Mariama se arrodilló en el suelo de tierra, con los dedos ya rígidos por el frío de la mañana. La cesta de paja, tejida por sus propias manos en las noches de insomnio, esperaba vacía a su lado. Respiró hondo y olió el olor húmedo de la tierra y la ceniza fría que quedaba del fuego de la noche anterior. Hoy, como todos los días, tendría que llenar aquel cesto hasta el borde con leña seca, suficiente para alimentar el fuego de la gran cocina, donde las ollas de hierro hervían sin descanso bajo las órdenes de la señora. Sus pies descalzos se hundieron ligeramente en la tierra mientras caminaba hacia la leñera, una choza de tablas torcidas detrás de las dependencias de los esclavos. Allí los palos estaban amontonados en montones desorganizados, algunos todavía con su corteza, otros ya blanqueados por el tiempo. Mariama eligió con cuidado, separando las más rectas y las que ardían lentamente. Sus dedos, ágiles como los de un tejedor, palparon cada pieza de madera, como si instintivamente supieran cuáles servían mejor. Pero hoy había algo diferente. Entre las ramas secas, había llamado su atención un palo fino, casi una astilla. No por su forma ni por su tamaño, sino por un surco casi imperceptible que recorría su longitud. Mariama lo acercó a la pálida luz que salía de la rendija de la puerta y vio, no era un defecto de la madera. Eran cartas. Pequeño, tembloroso, tallado con un cuchillo o un clavo. Ella lo escondió entre los demás, su corazón latía más rápido que cuando los supervisores pasaban demasiado cerca. Solo cuando la canasta estuvo llena y caminaba de regreso a la casa grande, con el peso de la leña doblando su espalda, Mariama se atrevió a mirarlo nuevamente. La letra decía: a medianoche, cuando suene 3 veces la campana, ve al pie de la vieja gameleira. Toma solo lo que no te puedan quitar. No sabía quién lo había escrito, ni cómo ese trozo de madera había llegado a sus manos. Pero conocía la gameleira, ese árbol nudoso cerca del río, donde las raíces surgían del suelo como los dedos de una mano gigante. Y también sabía que las palabras no eran para todos. Eran para ella. El día transcurrió lentamente entre el humo de las cacerolas de comida, los gritos de la señora pidiendo más leña, más agua, más prisa. Mariama guardaba el bastón en su bolsillo, escondido bajo la tela que se ataba a la cintura, sintiendo su peso como una promesa. Por las noches, cuando los demás esclavos yacían exhaustos en los jergones, ella fingía dormir escuchando los ronquidos roncos del tío Jerónimo y los llantos ahogados de un niño que todavía no entendía por qué su madre no había regresado del trabajo. La campana de la capilla sonó una vez. 2. Mariama esperó conteniendo la respiración. Al tercer timbre se levantó sin hacer ruido, deslizándose entre los cuerpos dormidos como una sombra. La luna estaba alta, plateando el camino hacia la gameleira. Allí, entre las raíces, había un pequeño bulto cubierto de hojas secas. Dentro un trozo de tela gruesa y un cuchillo con mango de hueso. Y otra nota: cortar es liberar. Sigue el río hasta donde el agua divide la piedra por la mitad. Mariama no miró hacia atrás. Sabía que si dudaba, el miedo la clavaría al suelo como un clavo. Luego, con el cuchillo en la mano y el corazón latiendo al ritmo de la corriente, entró en la noche. La leña que había cargado durante años ya no pesaba. Ahora era la libertad lo que ardía en sus venas. Las primeras luces de la mañana encontraron a Mariama agachada junto al río, con los dedos ensangrentados agarrando la empuñadura de su cuchillo. El agua corría negra entre las rocas, reflejando el cielo todavía estrellado, pero no vio ninguna belleza allí, solo el camino. La piedra partida por la mitad se elevaba hacia adelante como una boca entreabierta, y en su interior, oscura y húmeda, algo latía. No era el sonido del río. Mariama avanzó y sus pies descalzos se hundieron en el barro frío. El olor a tierra mojada se mezclaba con otro más denso, como el de carne abandonada al sol. Entre las grietas de la piedra algo brillaba, no era metal ni piedra, sino una luz apagada, como los ojos de un pez muerto. Extendió la mano, vaciló y luego hundió el cuchillo en el hueco. La hoja se hundió sin resistencia. Un largo y húmedo suspiro escapó de la grieta y la piedra tembló. Mariama dio un paso atrás, el cuchillo todavía vibrando en su mano, mientras la abertura se ensanchaba lentamente como una herida abierta. En el interior no había oscuridad, había algo. Una forma enroscada, cubierta de piel gris brillante como el vientre de una serpiente después de mudar. Los dedos, si eran dedos, se movieron y una voz o algo.
Lo que sonó como una voz susurrada en lo profundo de su cráneo. Cortaste lo que te retenía. Ahora corta lo que escondes. Mariama no gritó. No funcionó. En algún lugar más allá del río, más allá del bosque, más allá incluso de la memoria, ella ya conocía ese sonido. Era lo mismo que silbaba en los sueños de su madre, lo mismo que hacía que las gallinas del pueblo picotearan sus propios pechos hasta sangrar en los días previos a la desaparición de las mujeres. Agarró con más fuerza el mango del cuchillo y se acercó. Lo que había dentro de la piedra no tenía rostro. ¿O fueron muchos? Cada vez que Mariama parpadeaba, veía una boca diferente, a veces desgarrada como la de un caimán, ahora cosida como la de un muerto. Pero los ojos eran siempre los mismos, negros, profundos y llenos de un hambre que no era de comida. ¿Qué deseas?, preguntó y su voz era más firme de lo que esperaba. La respuesta no llegó con palabras. Llegó en imágenes, su madre de rodillas, con las manos cavando en la tierra mientras algo oscuro se enroscaba alrededor de su espalda, tirándola hacia abajo. Su abuela años antes susurrando a la noche antes de desaparecer, no son dioses. Solo tienen hambre. Y luego más recientemente la nota dejada debajo del cuenco, escrita con la misma letra temblorosa que reconoció en los cuadernos de oraciones de su madre. Cortar es liberador. Mariama entendió. Con un movimiento rápido, enterró el cuchillo en su propia palma. La sangre brotó caliente corriendo por la hoja y goteando sobre la cosa en la piedra. El aire tembló. La forma dentro de la grieta se retorció y esta vez, cuando llegó la voz, no fue un susurro, fue un coro de gritos ahogados, demasiado familiares. Finalmente, la piedra se partió por la mitad con un fuerte crujido. Lo que surgió no fue un cuerpo sino una sombra con la forma de muchos cuerpos, demasiados brazos, demasiadas piernas, rostros fundidos como cera derretida. Y en el centro como un corazón podrido, latía la misma marca que Mariama ahora veía en sus propias manos, una cicatriz en espiral, idéntica a la que su madre escondía debajo de sus pulseras de conchas. Eres la última, dijo la sombra, y su boca era la boca de tu madre, de tu abuela, de todos los que habían desaparecido antes. El último que recuerdas. Mariama no respondió. En cambio volvió a levantar el cuchillo y con un solo golpe, cortó el aire entre ella y la sombra. No fue la espada la que causó el daño. Fue la sangre. Donde caían las gotas, la sombra se disolvía como una red en el fuego. La cosa dentro de la piedra aulló, no de dolor, sino de ira, ira por ser recordada, por ser vista. Mariama avanzó cortando el espacio entre ellos con el cuchillo ensangrentado, y con cada paso, más voces se liberaban de la masa informe, voces que ella conocía, que había amado, que había llorado. «No nos dejes», gritaron. «Llévanos contigo». Pero Mariama sabía la verdad. No quedaron atrapados en la sombra. Ellos eran la sombra. Y la sombra era el hambre. Hambre de ser olvidado. Hambre que hay que alimentar. Cuando el último rayo de oscuridad se disolvió en la luz del amanecer, solo quedó la piedra, ahora lisa como un hueso limpio. Y en el suelo a los pies de Mariama un puñado de conchas rotas, las mismas que su madre usaba para sus pulseras. Los recogió uno por uno y los guardó en el bolsillo de su vestido. La campana de la capilla volvió a sonar a lo lejos. Una vez. 2. 3. Mariama le dio la espalda al río y comenzó a caminar de regreso al pueblo. No había más notas que seguir, ni cuchillos que enterrar. Pero al pasar la gameleira se detuvo. Entre las raíces donde antes estaba el envoltorio, ahora solo había un surco en la tierra, fresco como si algo hubiera sido arrancado a toda prisa. Ella sonrió. Una pequeña sonrisa amarga que no llegó a sus ojos. Luego continuó caminando. En el pueblo las mujeres todavía dormían. Los hombres ya se estaban preparando para el ataque. Nadie se dio cuenta cuando Mariama entró en la capilla y encendió, una a una, todas las velas. Nadie la vio tomar la campana por la cuerda y de un solo tirón hacerla caer. El ruido despertó a todos. Y cuando huyeron, era ella quien estaba en el centro del patio con los brazos abiertos, el vestido manchado de tierra y sangre seca, y en los labios, las palabras que una vez su abuela le había susurrado a la noche. «Es hora de plantar».
El sonido de la campana al romperse resonó como un trueno en el pueblo. Los hombres se detuvieron con las azadas en alto, las mujeres apretaron a sus hijos contra el pecho y hasta los más pequeños dejaron de llorar. Mariama no se movió. El viento cálido y húmedo levantaba polvo alrededor de sus pies descalzos, pegándose el vestido desgarrado a las piernas. La sangre en los mangos ya estaban negros, secos como la tierra después de haber sido quemados. El mayor del pueblo, el tío Jeremías, fue el primero en acercarse. Su bastón de secoya golpeó el suelo como una advertencia. Los demás se quedaron atrás murmurando, pero él no tenía miedo. Conocía a Mariama desde que era una niña delgada que recogía frutos de pequi bajo el sol del mediodía sin quejarse jamás. Él conocía la forma en que ella miraba las cosas, como si pudiera ver a través de ellas. ¿Qué hiciste, hija? Preguntó su voz ronca como la corteza de un árbol. Mariama no respondió de inmediato. En cambio extendió su mano derecha abierta, y dejó que algo se deslizara entre sus dedos, granos oscuros, casi negros, que caían al suelo con un sonido seco. 1 por 1. 12 en total. El tío Jeremiah reconoció esas semillas. Todos lo reconocieron. No deberías haber vuelto allí, dijo en voz baja. Ya regresaban solos, Mariama cerró la mano y la sangre de sus cutículas marcó sus palmas como tinta. El terreno está lleno. Solo necesitaba que alguien llamara. Alguien al final del grupo sollozó. Una joven, prima de Mariama, se tapó la boca con ambas manos. Sabían lo que significaban esas semillas. Sabían lo que pasaba cuando la gameleira daba frutos fuera de temporada. El viento cambió de dirección. Ahora venía del arbusto con un olor dulce y podrido como el de fruta demasiado madura. Las velas de la capilla, olvidadas, ardían sin que nadie las apagara. La cera derretida corría por los bancos de madera, formando charcos blancos en el duro suelo. Mariama se agachó y enterró las semillas con los dedos, sin cavar, sin ceremonias. La tierra se abrió sola, húmeda y caliente como una boca hambrienta. Cuando se levantó, tenía las manos limpias. No había más sangre ni suciedad, ni rastro de lo que habían hecho. Mañana, dijo, crecerá la primera planta. Nadie durmió esa noche. Los hombres afilaban machetes y cuchillos, las mujeres trababan las puertas con vigas de madera y los niños eran atados a las camas con cuerdas de envira para que no pudieran salir. Pero Mariama no se quedó. Caminó hasta el borde del bosque y se sentó en la piedra donde su abuela solía hilar algodón, con las piernas cruzadas y la espalda recta como un tronco. La luna llena iluminó el claro. No pasó mucho tiempo hasta que los primeros brotes surgieron de la tierra, finos y oscuros como dedos de niños. Crecieron rápido, más rápido de lo que debería crecer cualquier planta. En una hora, tenían el tamaño de un brazo. En dos, sus hojas anchas y brillantes se entrelazaron como una valla alrededor de Mariama, protegiéndola, escondiéndola. Cuando el primer grito atravesó la noche procedente del pueblo, ella no se dio vuelta. Sabía lo que estaba pasando. Se rompieron las puertas, se rompieron las cuerdas, se llevaron a los niños, no por manos humanas, sino por algo que se arrastraba en la oscuridad, algo que olía a tierra mojada y a cosas viejas, muy viejas. Mariama cerró los ojos. Sus manos ahora no temblaron. Yo lo planté, susurró. Ahora es solo cuestión de cosechar. Las ramas se cerraron a su alrededor como un abrazo. No era una prisión, sino un refugio. Las hojas espesas y húmedas filtraban la luz de la luna en patrones cambiantes sobre su rostro como si el bosque mismo respirara. Mariama sintió que el suelo vibraba bajo sus pies descalzos, un ritmo sordo, casi como el latido de un corazón. Afuera los gritos se multiplicaron. Ya no era solo miedo, ahora había ira, desesperación, el sonido de machetes cortando el aire y encontrando solo vacío. Los hombres de la aldea corrían en círculos, sus antorchas parpadeaban, iluminando por segundos las formas que se arrastraban entre los árboles, siluetas alargadas, cuerpos hechos de raíces y huesos, rostros sin rostro, solo agujeros oscuros donde deberían estar los ojos. Los niños que se habían llevado ya no lloraban. Estaban mudos, suspendidos en los brazos de aquellos seres como frutos maduros a punto de caer. Mariama abrió los ojos. Sus pupilas, antes marrones, ahora reflejaban un verde intenso, casi negro, como la savia que goteaba de las grietas de los troncos a su alrededor.
Extendió la mano y tocó el tallo más cercano. La planta se retorció como si reconociera el contacto. Un líquido espeso y dulce goteó sobre su palma, cálido como sangre. No fue por odio, murmuró, más para sí misma que para el bosque. Fue por la justicia. Los recuerdos volvieron en oleadas, el olor a quemado, las cenizas de su primera hija aún adheridas a sus dedos, la risa de los hombres que habían prendido fuego a su casa mientras ella gritaba. Bruja, tenían. Susurró como si eso fuera una excusa. Como si fuera una razón. Esa noche había clavado los dientes en la tierra, jurando que si la tierra no la protegía, ella misma se convertiría en tierra. Y la tierra lo había oído. Ahora las raíces se hundieron más profundamente bajo la aldea, rompiendo los cimientos de las chozas y atrapando los tobillos de quienes intentaban huir. Los seres de caparazón y hueso arrastraron los cuerpos hasta el centro del claro, donde el suelo se había abierto en una boca oscura. Uno por uno los aldeanos fueron derribados, sus gritos ahogados por el sonido húmedo de la carne siendo absorbida. Mariama se levantó. Su cuerpo se sentía más ligero, como si una parte de ella ya se hubiera disuelto en el suelo. Caminó hasta el borde del círculo de plantas, donde las hojas se abrían como cortinas. Allí, en el centro de la devastación, estaba el último niño, una niña de no más de 5 años, con los ojos muy abiertos y las manos manchadas de tierra. Ella no lloró. Se limitó a mirar a Mariama, como si lo supiera. ¿Tú también lo escuchaste?, ¿no?, preguntó Mariama, arrodillándose. La chica asintió lentamente. Su voz, cuando salió, fue un susurro áspero como de hojas secas. Me llamaron hija del diablo. Porque hablé con las hormigas. Mariama sonrió. No fue una sonrisa amable. Entonces ya sabes lo que viene ahora. La tierra volvió a temblar. Esta vez no fue una amenaza, fue una invitación. Las raíces emergieron como serpientes, envolviéndose acariciando los tobillos de la niña. Ella no se resistió. Cuando sus pies se hundieron en el suelo, sus ojos brillaron del mismo verde oscuro y por un instante, antes de que la derribaran, su rostro se iluminó con algo que podría haber sido alivio. Mariama observó hasta que desapareció el último rastro de la niña. Luego se volvió hacia el bosque. Los árboles, antes erguidos como soldados, ahora se inclinaban hacia él como esperando órdenes. No es el final, dijo. Es solo el comienzo. Y cuando las primeras luces del sol asomaron por el horizonte, ya no había pueblo. No había más cadáveres. Solo había un claro vacío, un círculo de tierra fértil y en el centro, un único brote atravesando el suelo, rojo como la sangre, dulce como la venganza.